Gran tarea le espera al Poder Legislativo para tratar de reformar todas las leyes reglamentarias que hacen falta para llevar a cabo la cuarta transformación anunciada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tanto en lo judicial como en lo propio legislativo y en el Ejecutivo, la tarea es muy ardua. Hoy nos acompaña Rodrigo Escobar Garduño. Él es especialista en Derecho Electoral, maestro en Derecho Constitucional, es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. También está con nosotros Paul Francisco González Latorre. Él es secretario en el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Es licenciado en Derecho por el ITAM. También es maestro en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y profesor de Derecho Fiscal en la Universidad Anáhuac del Sur. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Hace una semana platicábamos aquí sobre las condiciones que deberá tener la Cuarta Transformación en materia legislativa. Hablábamos a grandes rubros del retorno del Estado de Derecho. Pero para que el Estado de Derecho regrese verdaderamente a nuestro país, haría falta una serie de reformas en leyes reglamentarias. ¿Cuáles se antojarían que se podrían ser las primeras, licenciado Escobar, maestro Escobar? Bueno, a mí me gustaría que hubiera reformas al Poder Judicial, pero no en los términos en los que se están planteando actualmente. Creo que el Poder Judicial necesita una modificación, por ejemplo, en la Ley de Amparo para hacerlo compatible con el nuevo sistema de justicia penal. Tenemos un sistema oral, pero tenemos un sistema de juicio de amparo eminentemente escrito. Y a veces tenemos ahí los jueces ciertas dificultades para procesar este tipo de medios de impugnación. Orgánicamente, también necesitamos una reforma al Poder Judicial sin atacar o sin tratar de menoscabar la independencia del Poder Judicial. Eso debe ser como un eje rector de cualquier reforma que se pudiera hacer a la institución judicial en nuestro país. Maestro González, ¿usted qué leyes reglamentarias creería que hacen falta para la cuarta transformación? Bueno, a mí me parece que el punto que toca el maestro Escobar es muy relevante en cuanto a la organización del Poder Judicial. Y en la organización me refiero a la profesionalización, un enfoque de profesionalización a la carrera judicial propiamente. Creo que el diseño de los concursos de selección para juzgadores, creo que puede ameritar otro enfoque, no simplemente el de evaluar conocimientos y facilidad para elaborar sentencias. Creo que hay otros méritos que se pueden evaluar. A mí me parece que un aspecto fundamental tendrá que ser la rama del poder Judicial, que bueno, pues es indispensable para la concreción y el entendimiento de los propósitos de la Cuarta Transformación. Efectivamente, ha habido muchísimas denuncias con respecto a los métodos de selección que utiliza la Judicatura para llevar a cargos judiciales a muchos de sus miembros. Sí, claro. A ver, los procesos actualmente de selección, el maestro lo debe saber mucho mejor que yo, abarcan en términos generales dos aspectos. Un examen de conocimientos, donde el aspirante se tiene que aprender 1000 jurisprudencias. Entonces, privilegia en principio un tema memorístico. Quien tenga mejor memoria es quien va a pasar el primer filtro. Y después, en 5 horas, hágase usted un proyecto de sentencia. ¿Quién hace un proyecto de sentencias en 5 horas? Un expediente se tiene que estudiar, se tiene que reflexionar, se tiene que meditar, se tiene que consultar doctrina, teoría, etc. Ese esquema es evidentemente que está agotado. Tenemos jueces, tenemos magistrados que en muchas ocasiones no conocen de derecho comparado, la redacción incluso les falta, tenemos que empezar por ese tipo de temas. O sea, en los concursos, efectivamente, como están diseñados actualmente, es un modelo que definitivamente está agotado y debe ser reflexionado seriamente, profundamente, para tener un mejor sistema de impartición de justicia. Y si a eso le añadimos el ingrediente de la corrupción y la venalidad, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues la corrupción es algo que debe erradicarse y es gravísimo que exista a nivel judicatura, sobre todo a nivel judicatura federal. Pues bueno, al parecer es un ideal que el juez, el perfil del juez constitucional, sea el de un hombre probo en todos los sentidos, que
que sea emblema de por lo menos las 4 virtudes cardinales. Creo yo que una manera de atacar el tema de la corrupción pues es evidentemente los temas de declaraciones patrimoniales transparentes, las declaraciones de conflictos de intereses. Fundamentalmente ahí es la forma en que, por lo menos institucionalmente, se puede revisar y se puede poner de relieve cualquier aspecto de corrupción. Esto en cuanto al Poder Judicial. ¿Y el Legislativo necesitaría también autorreformarse? Yo creo que sería muy importante. La ley orgánica del Congreso General es una ley ya muy antigua, con procesos, digamos, de elaboración, de dictaminación, de leyes muy complejos. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la Cámara de Diputados está integrada por 500 personas. A veces tenemos sesiones interminables donde vemos a un legislador en tribuna y nadie le está haciendo caso, ¿no? Está presentando su iniciativa y definitivamente no hay quien, salvo que sean iniciativas relevantes o que les interesen a algunos legisladores o algunos grupos, de ahí en fuera no hay nada. Ahora, sabemos perfectamente que el Poder Legislativo, en realidad quienes legislan son los coordinadores parlamentarios. A mí me ha tocado estar en algunos procesos de selección de magistrados del Tribunal Electoral participando, y uno sabía que uno podía ir a visitar a cualquier cantidad de senadores, pero era la Junta de Coordinación Política donde se toman las decisiones. Ese es el órgano de decisión y es un órgano obscuro, es un órgano poco transparente, no se sabe cómo deciden, qué es lo que se hace. El trabajo en comisiones también, afortunadamente, creo que eso fue un acierto, la reducción de comisiones en esta legislatura, porque las comisiones también era pues, para darle gusto a medio mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hace falta una autocrítica por parte del Poder Legislativo para tener condiciones operativas mucho más adecuadas. ¿Alguna observación con respecto al Poder Legislativo? Bueno, me parece que es relevante destacar desde la deliberación pública, la calidad de la deliberación, la información que se transmite a los ciudadanos, qué posibilidad tienen las asociaciones civiles de señalar, de tener acercamientos con los legisladores, de posicionarse también la sociedad civil. Entonces, creo que el tema de la participación, aunado a la deliberación, en términos de una deliberación robusta y desinhibida, que es lo ideal, abonaría muchísimo al mejoramiento de las prácticas legislativas. Claro, y si me permites agregar, el tema de la iniciativa ciudadana es importantísimo. Ahorita la iniciativa ciudadana está subutilizada y además está condenada a la congeladora. O sea, en realidad hay que reformar ese tema para que la iniciativa, los legisladores estén obligados a dictaminar de manera preferente la iniciativa ciudadana. Los temas de la consulta, por ejemplo, que también señalaba el maestro, es evidentemente que la consulta que se hizo es un proceso democrático de participación directa, pero no se pueden hacer así las consultas. O sea, tenemos un sistema, una legislación de consulta, la Constitución habla de esquemas de consulta. Ahí, por ejemplo, es una reforma inmediata que necesitamos, urgente. Reducir, digamos, la dificultad que implica la realización de consultas. Cada 3 años, más de 1 millón de firmas que se tienen, el Congreso y después la Corte y después el Instituto Nacional Electoral y luego el Tribunal. O sea, es un procedimiento francamente para que nadie lo pueda utilizar. Sí, esto desde la primera reforma política, la de 79, si mal no recuerdo, se incluye en la reforma la participación ciudadana, iniciativa popular, consulta popular, y pues han pasado los años, más casi 50 años, y esto no llega a concretarse. ¿No? Tuvimos experiencias en la legislatura pasada de 3 consultas que se pretendieron hacer y que la Corte las 3 las declaró inconstitucionales, que no procedían, bueno, inconstitucionales, pero que no cumplían o que se adecuaban a alguna de las hipótesis donde no procedía la consulta, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, la consulta ni siquiera se ha explotado, no hemos tenido un solo proceso de consulta, salvo el que se hizo para el tema del aeropuerto, que yo no le llamaría consulta. ¿Y el referéndum también tendría que ser regulado? Híjole, creo que es un tema más delicado y no sé en qué estado, o no podría atreverme a decir que el estado de la vida democrática del país pudiera estar listo ya para el grado de referéndum. A mí me parece que puede irse explorando, pero no creo que pudiera implementarse. No obstante, el presidente de la República lo hizo cuando fue jefe de gobierno, sometió a referéndum su permanencia al frente del cargo.
pues bueno, ¿qué alcances tendría? ¿Qué vinculación podría bueno, tener? ha hecho este compromiso también, ¿no? Que a los 3 años someterá a referéndum su permanencia como titular del Ejecutivo. Bueno, creo que en el tema del referéndum, sobre todo tratándose de la subsistencia o permanencia del presidente, se debe tener mucho cuidado de no caer en democracia de plaza pública o democracia de dedo alzado. Entonces, si se va a explorar la vía del referéndum, tiene que ser con reglas sumamente claras, con instituciones específicas. El tema orgánico debe ser un órgano, pues tenemos idealmente al INE, que creo que sería la vía por donde se pudiera plantear, pero sin duda democracia de mano alzada. Aquí, por ejemplo, yo preguntaría, ¿el presidente se tendría que separar del cargo para, porque si no estaría utilizando cualquier candidato que se pretenda postular, aquí en realidad sería una repostulación, o sea, aunque lo manejen como revocación de mandato, en realidad es volverse a postular y que la gente vuelva a votar si efectivamente quieren que se quede o se vaya, es incluso una reelección disfrazada. Entonces, el presidente podría seguir en el cargo mientras corre el proceso, digamos, electoral de revocación de mandato. Pues ahí tendríamos un problema de equidad, porque además el presidente no compite contra nadie, compite contra él mismo. Entonces, creo yo que sí es, como bien lo señala el maestro, es un tema muy delicado, habría que analizarlo con pinzas para precisamente no caer en temas demagógicos, en temas populistas, ¿no? Efectivamente, donde en la plaza pública se elija pues al gobernante. A mano alzada. A mano alzada. Eso en cuanto hace el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Y al Ejecutivo qué le haría falta reformar? Bueno, de entrada ya está introduciendo por lo menos de nuevo la Secretaría, me parece, de Seguridad Ciudadana, si no es. Entonces, en el aspecto orgánico, pues va a haber movimientos, se van a mover las fichas de ajedrez. Creo que, pues bueno, a mí me parece que la incorporación de esta nueva Secretaría puede facilitar las cosas. La concentración en la Secretaría de Gobernación de las funciones de seguridad pública no me parece que haya tenido un éxito. Una muy mala idea. Sí, claro. Sí, bueno, efectivamente, abundar un poquito más. Esperemos que los cambios no sean nada más de nombre, porque ahora la Secretaría de Desarrollo Social va a ser la Secretaría de Bienestar. O un tipo de cosas, o sea, sino que sean cambios profundos. Pienso en educación, pienso en bienestar, el control de programas sociales. Ahí hay que tener mucho cuidado en no caer en el clientelismo de los programas sociales. Pues muy aleccionador lo que hemos platicado esta noche. Muchísimas gracias, maestro González. Muchísimas gracias. Maestro Escobar, gracias. Buenas noches. Nuevos métodos de selección de juzgadores. Una autocrítica del Poder Legislativo. Y que las nuevas dependencias del Ejecutivo Federal verdaderamente sean transformadas. Eso es lo que platicamos esta noche con nuestros invitados. Pero lo que nos interesa mucho es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.